matemática, eje temático, álgebra y funciones. A continuación veremos cómo es la gráfica de la función logaritmo. Primero recordemos la definición del logaritmo. El logaritmo en base a de b es igual a x, equivale a decir que a elevado a x igual b, es decir, el logaritmo es como la función contraria de la potencia. Se ve bastante complicado, pero no es tan complicado. Resolvamos un ejemplo. Calculemos el logaritmo en base 3 de 81. Queremos saber cuánto vale el logaritmo de 81 en base 3, pero eso lo podemos escribir en esta notación de potencia. Queremos saber, vamos a poner aquí el x entonces, queremos saber 3 elevado a cuánto nos da 81. Esa es la pregunta que uno se hace para resolver un logaritmo. Y bueno, sabemos que 81 es 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Y por lo tanto, 81 es 3 elevado a 4. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo en base 3 de 81? Vale ese exponente, o sea, logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Así se calculan los logaritmos. Lo que queremos ver en este video es cómo graficar una función logaritmo. Por lo tanto, veámoslo con la función logaritmo en base 2. Queremos entonces graficar logaritmo en base 2 de x. Ahí vamos a poner el argumento en x. Entonces, vamos a llenar una tablita como la siguiente, donde en la columna de la izquierda ponemos x y en la columna de la derecha ponemos el valor que toma la función para cada uno de esos x, es decir, el logaritmo en base 2 de x. Lo que tenemos que hacer entonces es darle valores a x y ver qué valor nos devuelve la función logaritmo, o sea, logaritmo en base 2 de ese x. Recuerde que a la función logaritmo no se le puede entregar ni valores negativos ni el 0, solo le podemos entregar valores positivos. Entreguémosle primero el valor 1. Entonces nos preguntamos, logaritmo en base 2 de 1, ¿cuánto vale? O lo mismo que nos podemos decir, 2 elevado a cuánto nos da 1. Y ese cuánto es 0. Por definición de potencia, 2 elevado a 0 siempre es 1. Por lo tanto, cuando x vale 1, el logaritmo vale 0. Pongámoslo en el plano. Ese es el punto. Cuando x vale 1, la función vale 0. Ese punto entonces está en la función. Volvamos y entreguémosle el valor 2. La pregunta es logaritmo en base 2 de 2. O sea, 2 elevado a cuánto me da 2 y eso es 1. Porque 2 elevado a 1 es 2 por definición de potencia. Entonces, cuando x vale 2, la función logaritmo vale 1. Lo graficamos en el plano y tenemos que intersectar el 2,1 es ese punto. Volvamos y entreguémosle el valor 4. Lo hacemos convenientemente, ¿por qué? Porque 2 elevado a 2 es 4 y por lo tanto el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Entonces cuando x vale 4, la función devuelve 2. Lo graficamos y tenemos que cuando x vale 4 y vale 2, ese punto está en la gráfica de la función. Seguimos, entreguémosle el 8. 2 elevado a ¿cuánto da 8? 2 elevado a 3, ¿verdad? 2 elevado a 3 es igual a 8 y por lo tanto logaritmo en base 2 de 8 es 3. Lo anotamos aquí. Por lo tanto el punto 8,3 está en la gráfica. Buscamos el 8,3 y lo anotamos en la gráfica de la función. Si seguimos, tenemos que, si le entregamos el valor 16, nos va a devolver ¿cuánto? 2 elevado a ¿cuánto es 16? 2 elevado a 4, ¿verdad? Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 16 es 4. Lo anotamos en la función, el punto 16,4. Ese punto está en la gráfica de la función.
ahí están los números desde el 1 hacia adelante. ¿Qué pasa con los números desde el 1 hacia atrás? Veamos. Entreguémosle entonces a la función valores menores que 1, pero entreguémosle valores convenientes, por ejemplo el 1 medio. ¿Por qué el 1 medio? Porque el logaritmo en base 2 de 1 medio es preguntarse 2 elevado a cuánto me da 1 medio. Y si se fijan, el 2 está bajo la línea de fracción, por lo tanto ese exponente es negativo. 2 elevado a menos 1 es 1 medio. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 1 medio es menos 1. Se anota aquí. Entreguémosle entonces el 1 cuarto. Logaritmo en base 2 de 1 cuarto tendrá que ser 2 elevado a cuánto me da 1 cuarto. Y eso es menos 2. 2 elevado a menos 2 es 1 cuarto y por lo tanto el logaritmo en base 2 de 1 cuarto es menos 2. Ya tenemos para graficar. Podemos darle también el 1 octavo y vamos a llegar a que el logaritmo en base 2 de 1 octavo es menos 3. Por lo tanto tenemos los puntos 1 medio, menos 1. Vamos y buscamos el 1 medio, lo cruzamos con el menos 1. Tenemos el 1 cuarto, menos 2. Buscamos el 1 cuarto y lo cruzamos con menos 2. Y tenemos el 1 octavo, menos 3. Y esta función cada vez se va a ir acercando al eje vertical. Se acerca cada vez más al eje vertical, pero nunca la función logaritmo lo toca. Si unimos todos los puntos de la gráfica de la función logaritmo, queda una cosa así. Esa es la gráfica de la función f de x igual logaritmo en base 2 de x, donde el dominio de esa función son los reales positivos, no se le pueden entregar reales negativos, y el recorrido de esa función son todos los reales. Todas las funciones logaritmo tienen esa forma, cambian un poco los valores dependiendo del valor de la base, pero van a tener esa forma. Parten desde el menos infinito, van subiendo, alejándose del cero, pasan todas las funciones logaritmo por el punto 1,0 y luego suben dependiendo de la base.